Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles un nuevo capítulo del resumen de este manhwa. Les quiero agradecer por todo el apoyo que le están dando a mis videos. Ahora voy a intentar traer videos más seguido para que sigan disfrutando de las historias. Bueno, y sin más que decir, que disfrutes del resumen. Charlotte exaltada replicaría que es ridículo y que derecho tiene que ir en su contra. Noel le respondería que si analizan el momento en que se hizo ese contrato y por el periodo de tiempo que cubre, las personas que deberían cumplir el contrato son sus tíos en lugar de ella y no era digna de cumplirlo. Charlotte se enojaría mucho al escuchar eso mientras el anciano a su lado intentaba calmarla. El anciano diría que el anuncio que mencionó antes era una adición, fue anunciado después de el contrato de matrimonio firmado entre las dos familias involucradas, y firmaron el contrato con la familia Akate en Roselle, no en el santo estado religioso maestro, y por eso los ajustes de los contenidos del contrato no afectan a la familia Sofía. El demandante diría que tienen pruebas que la familia Akate estuvo de acuerdo tanto con los cambios hechos al contrato como el rango agregado que el anuncio debería cubrir. Y aún es incierto si el contrato de matrimonio entre la señorita Charlotte y el señor Luoya aún es válido. Por otro lado, Charlotte estaría pensando que quién sabe cuánto tiempo tome ese debate y el contrato de matrimonio básicamente será nulo incluso antes de que las dos partes lleguen a un acuerdo. El contrato no estará rendido a ser completamente nulo porque tiene un buen equipo legal defendiéndola, pero no podrá implementarlo forzadamente en ese momento. Grace la sacaría de sus pensamientos para informarle algo importante. Y le susurraría al oído que el maestro Andrew dijo que la señorita Alice eligió el método de tratamiento de fluidos. Esta noticia haría que Charlotte se exalte por la sorpresa, dejando desconcertada a Noel, la cual observaba esto. Por otro lado, mientras Charlotte y Noel discutían en una residencia lejana, Alice, a punto de quebrarse en llanto, le preguntaría a su hermano qué era lo que le había ocurrido y por qué razón estaba en una silla de ruedas. El protagonista la calmaría pidiéndole que no llore ya que él estaba bien y solamente su fuerza vital se estaba drenando lentamente. Alice se sorprendería al escuchar que su fuerza vital se estaba drenando, y confiadamente le diría que pueda arreglarlo. El anciano se quedaría sorprendido al escuchar eso, y diría que ella es de un linaje de vida y era totalmente un milagro encontrar a alguien como ella en ese momento, preguntándole que si puede volver corpórea su energía vital. Alice comenzaría a concentrar energía vital en su mano generando una luz resplandeciente, y una pequeña ave se condensaría y de su energía vital. El anciano, muy satisfecho, mencionaría que sorprende y nunca creyó que fuera posible condensar la energía vital hasta ese punto. El protagonista preguntaría que cómo deberían continuar con el tratamiento a continuación. El anciano respondería que la forma más fácil es tratarlo a través del tacto y fluidos corporales. El tratamiento a través del tacto es más fácil y él solo necesita activar su linaje estando cerca de él, mientras que el tratamiento de fluidos corporales es exactamente como suena e incluye la saliva, sangre, lágrimas y más. Pero ya que puede hacer corpórea su energía vital, no necesitas hacer nada de eso. Pero por casualidad, por así decirlo, el pájaro caería al suelo sin vida. Nadie sabría qué decir. Ante lo que acababan de presenciar, Alice, fingiendo tristeza, le mencionaría a su hermano que el pájaro había muerto. El prota preguntaría que si aún era posible usar ese pájaro aunque estuviera muerto. Pero el anciano no prestaría mucha atención ya que estaba muy confundido, preguntándose que si acaso puede morir un ave creada aparte de energía vital, ya que no había constancia de ello en los libros. Alice optimistamente diría que usen el tratamiento de fluidos corporales ya que no había opción, y sacaría al anciano de la habitación agradeciéndole por su arduo trabajo. Y este le recordaría que tiene que ser cuidadosa con su tratamiento y pueden encontrarse con efectos secundarios si va demasiado lejos. El protagonista preguntaría que cuáles eran los efectos secundarios, pero Alice cerraría la puerta antes de que pudiera responder y se quitaría una de sus ofrendas poco después de cerrar la puerta y se acercaría lentamente hacia donde estaba su hermano. El protagonista le extendería una copa de vino dejándola un poco confundida.
Este le diría que no soportaría tomar de su sangre y solo debía pensar en algo triste y dejar caer unas lágrimas en esa copa para que pueda beberla. Alice con una pequeña sonrisa pensaría que era un idiota y le quitaría la copa de la mano, para acto seguido comenzaría a tomar el vino, dejando su hermano muy confundido de por qué lo estaba bebiendo, y Alice comenzaría a acercarse lentamente dejando muy confundido al protagonista. Y procedería a besarlo haciendo que el vino se desborde de sus bocas. El protagonista muy nervioso la alejaría un poco preguntándole que qué era lo que le sucedía y si acaso sabe lo que estaba haciendo en ese momento. Alisa seductoramente diría que la saliva también funcionaba así que ese era su método, así que debían continuar. El protagonista muy sonrojado le preguntaría que por qué está usando ese método. Alisa victimizándose le preguntaría que qué más podría hacer y si acaso quería verla llorar o hacerla sangrar. Loya muy nervioso diría que eso no era lo que intentaba decir. Mientras tanto Alicia estaría muy feliz mencionando que por fin pudo besar a su hermano sin restricciones. Y mientras guiñaba un ojo le mencionaría que solo era un beso y su salud era más importante en comparación, y no era necesario ser apropiados en ese momento. Y procedería a besarlo nuevamente sin que éste tuviera más argumentos para detenerla. El protagonista sentiría como una energía se desbordaba en su interior y muy sonrojado diría que algo andaba mal, y le mencionaría a Alice que se sentía mareado y ardiendo preguntándose que si esos son los efectos secundarios. Alice procedería a sentarse sobre sus piernas luego de escuchar eso, y lo abrazaría mientras su energía vital los recubría a ambos como una capa protectora, y recordaría que el anciano le había dicho que demasiada energía vital estimulaba el deseo de copular de la persona, y Alice soltaría una pequeña sonrisa recordando este hecho. El protagonista le pediría a Alice que se aleje ya que se sentía muy extraño, pero Alisa lo abrazaría fuertemente preguntándole que si la quiere a su lado para siempre. El protagonista obedientemente respondería que la quiere a su lado para siempre, pero aclarando su mente, sabría que eso era el efecto secundario de usar su energía vital, y desconsoladamente diría para sí mismo que ningún hombre puede aguantar eso con una cara seria, dejando confundida a Alice sin observaba la situación. Y se preguntaría que qué pasaría si Alisa lo empieza a odiar luego de eso, y no quería ser una bestia incivilizada, pero Alice respondiendo a sus pensamientos provocativamente le diría que puede hacerle lo que quiera, y eso sería el detonante para que toda la racionalidad del protagonista explote, y abrazaría fuertemente a Alice atrayéndola aún más hacia él. Pero en ese momento la puerta se abriría de un fuerte golpe atrayendo toda la atención de Alice. En ese momento entrarían Noel junto a Charlotte arruinando lo que estaba por ocurrir, y Noel señalando a Alice muy molesta le preguntaré cómo se atreve a hacer eso. Y mientras utilizaba sus cadenas doradas pensaría que mientras ella estaba peleando verbalmente contra Charlotte Alice estaba haciendo eso sus espaldas. Y al mismo tiempo Charlotte activaría su espíritu dorado, separando a Loya de Alice diciendo que primero lo protegería con el espíritu dorado y Alice ni siquiera debía pensar en acercarse a él. La mirada de Alice tornaría muy molesta por la actuación que acabo de presentar esas dos. Noel y Charlotte pensarían que no podían lastimarla enfrente de Loya pero definitivamente harían su vida más difícil después. Y Noel atraparía a Alice en sus cadenas doradas para poder inmovilizarla. Alice muy enojada liberaría todo su maná destruyendo fácilmente las cadenas doradas que movilizaban su cuerpo, y muy alterada les preguntaría que cuándo dejarían de obstruir su camino con su hermano, sorprendiendo a ambas chicas ya que ese era un hechizo de nivel 3. Charlotte mencionaría que ella está usando energía vital para incrementar el poder detrás de su hechicería y ella es especial ya que tiene un linaje regenerativo así que no tiene que preocuparse por los efectos secundarios en absoluto. Noel le preguntaría que cómo podía hacer eso cuando estaba peleando contra la bandida que había secuestrado al protagonista y eso era ir demasiado lejos. Y que si acaso no recordaba que aún era una hija adoptado y Loya seguía siendo hermano. Charlotte mencionaría que no había secuestrado al prota, y le preguntaría a Alice que si no se sentía avergonzada de hacer eso en su hogar,
Alice, muy alterada, les respondería que ni su estatus ni su identidad son importantes. Además, ella fue la primera persona en encontrar a su hermano y ellas son dos molestas intrusas, en especial Noel, ya que todo el tiempo se la pasa cotoneando arrogantemente y que si acaso piensa que el mundo gira a su alrededor o si es tan orgullosa, se dice en la protectora de su hermano, pero solo hace eso para satisfacer su perverso lado posesivo como una perra sádica y ni siquiera debía intentar llevarse a su hermano lejos de ella. Esto dejaría a Noel con una cara sombría mientras Charlotte la miraba fijamente sin decir una sola palabra. Y Noel rompería el silencio muy enojada preguntándole si tenía algo más que decir, ya que ahora nadie la podría salvar de esa y al parecer debe de haber estado guardando esas palabras por un largo tiempo y al parecer fue muy difícil para ella no habérselas dicho. Por fuera todo parecía completamente tranquilo, pero en un solo segundo todo explotaría destruyendo gran parte del lugar en donde se encontraban. Todos los residentes muy nerviosos se preguntarían qué estaba pasando, y dos personas saldrían de la nube de humo las cuales habían sido responsables de la explosión, siendo Noel y Alice las cuales estaban luchando entre sí. Noel utilizaría su escudo de hojas para atacar sigilosamente, pero no podría penetrar el escudo de energía vital que estaba alrededor de Alice. Acto seguido Alice utilizaría su formación de piedra mientras alzaba su mano, haciendo aparecer varios muros de piedra que crecían continuamente frente a ella. Charlotte se uniría a la batalla utilizando su bombardeo de gema, planeando impactar por la retaguardia a la distraída Alice, pero ésta rápidamente utilizaría un escudo para cubrirse del ataque, y se generaría una nueva cortina de humo mientras Charlotte continuaba disparando. Alice elevaría en el cielo sorprendiendo a las presentes y comenzaría a cargar una inmensa bola de maná que comenzaba a agrandarse cada vez más y más. Acto seguido la lanzaría en contra de Alice y Charlotte diciéndoles que debían mantenerse fuera de su vista, pero aparecería el protagonista en un rápido movimiento frente a ellas, e invocaría a Grandar para utilizar un gran golpe en conjunto, desviando la gran bola de maná que estaba dirigida hacia Noel y Charlotte. Alice se sorprendería al ver que su hermano había desviado su ataque, y muy seriamente Luoya le diría que baje ese instante, y mientras Alice volvía al suelo lentamente el prota les preguntaría que si ya habían tenido suficiente. Y les diría a las tres que cómo podían estar luchando teniendo un estatus tan elevado, Noel siendo la princesa del estado religioso, Charlotte la representante de la familia Sorofia y de la Cámara de Comercio de Rosell, además de Alice que representaba a la casa Acate y a su padre junto a él, y su pelea fue muy ruidosa. Cada superhumano de alto nivel en Rosell debe haberla percibido y su padre y los otros definitivamente llegarán en poco tiempo. Y cómo podrían explicar ese acontecimiento, y miraría a Grandar mencionándole que esa vez tendría que cargar con la culpa. Grandar muy confundido no sabría a qué se refería, y momentos después el protagonista comenzaría a escupir sangre debido a los efectos de su tratamiento. Las tres chicas se asustarían de gran manera al ver esa situación sin entender lo que estaba ocurriendo, y comenzarían a disculparse prometiendo que no volverían a hacer nada de eso, así que debía calmarse. Luoya mientras limpiaba su boca diría que eso es solo sangre extravasada que escupió porque el tratamiento estaba funcionando, pero podía usarla para darles una lección, y éstas se reunirían nuevamente a su alrededor muy preocupadas por él diciendo que estaban muy apenadas por iniciar una pelea y nunca lo volverían a hacer. Tiempo después el protagonista estaría tomando un baño de agua fría con cubos de hielo mientras le comentaba a Grandar que alguien poderoso lo tiene en la mira, y probablemente ella podía ser una diosa madre que se enfadó al absorber ese poder. Grandar le comentaría que el poder que absorbió viene de un monstruo poderoso y si ese monstruo es la bestia de esa diosa madre, el poder que ella posee puede estar más allá de su imaginación, y deben reclutar a más gente y por el momento activaría su visión espiritual y si sus creyentes quieren obtener protección suya vendrían a buscarlo naturalmente y buscaría a la diosa madre de la tierra y hará que reclute más gente para aumentar el poder de combate de sus tropas. El protagonista le agradecería diciendo que él encargaba ese trabajo a él,
Y mientras revisaba el sistema estaría mirando la campana de protección y este sonido etéreo le dará calma a las personas y su bendición protectora les traerá seguridad a las personas. Son precio iniciales de 500.000 puntos y eso un producto limitado mensual con un 50% de descuento costando 250.000 puntos. Loya pensaría que es importante que establezca su propio grupo pero debería priorizar incrementar su propia fuerza y debía subir de nivel tan pronto como sea posible, y anteriormente Sorofia le entregó algunas pociones de subida de nivel pero no hay bien encontrado el momento para usarlas y con esa campana de protección tenía otra medida que asegura su vida mientras sube de nivel y optaría por comprarla. Pocos segundos después la campana aparecería en la palma de su mano sin destacar mucho. Loya mencionaría que su poder ya vital ya no disminuye y además ya no sentía frío. Y mientras se sumergía en la bañera pensaría que su inmortalidad es el único efecto que le influencia en ese momento y debería buscar a la señorita Ángel después de bañarse. Se levantaría rápidamente preguntándose que por qué se sentía como una oveja entrando a la madriguera de un lobo. Tiempo después el protagonista estaría cenando junto a Noel, mientras ella comentaba que es una ciudad muchosa pero eso significa que la ciudad está llena de sonido, pero en comparación ella prefería el silencio durante las noches de plegaria. El protagonista al mirar la cara seria de Noel le preguntaría que si tenía algo en mente. Noel le diría que tenía una pregunta que siempre había querido hacerle, y que si acaso era feliz cuando estaba con ella. Esto tomaría desprevenido a Loya el cual no respondería inmediatamente. Nora mencionaría que lo había estado forzando a aceptar sus sugerencias y si acaso eso le desagradaba, el prota diría para sí mismo que Nora está muy desanimada y debe ser por culpa de Noel. Nos remontamos más tarde en la mañana alguien llegaría preguntando qué estaba pasando. El protagonista estaría en el centro de una montaña de bolsas mientras decía que eso era muy vergonzoso y eso era lo único que se le había ocurrido para explicarle a su padre pero realmente quería ir a casa a remojarse en agua helada. Loya le explicaría a su padre y a su tío Bruce que después de recuperarse de sus heridas su energía vital se desbordó y no fue capaz de controlar su energía maldita lo que causó un alboroto y tuvo suerte de que ellas tres estuvieran a su lado y lo detuvieran de otra forma las consecuencias hubieran sido terribles. Bruce sin creer media palabra diría que ese es un incidente muy desafortunado pero era una suerte que no pasara nada, mientras en su mente mencionaba que su hija ya había crecido mucho y estaba peleando con otras mujeres por un hombre. El padre de Loya se preguntaría que si lucía tan crédulo, y Loya había ofendido un montón de mujeres sin hacer nada. Por otro lado Charlotte diría para sí misma que el compromiso entre Loya y ella solo existe en su nombre y si no consigue la aprobación de su padre perdería a Loya de verdad y llamaría la atención del padre de Loya llamándolo por su nombre. Este la miraría fijamente mientras Bruce se preguntaba qué estaba haciendo. Charlotte mientras tenía una mirada firme le diría que ella amaba sinceramente a su hijo así que le pedía por favor que no interfieran su relación. Y mientras se inclinaba le diría que esa es la única cosa que pediría en su vida. Bruce por otro lado se sorprendería al ver que su hija estaba haciendo todo eso solo por un hombre. Loya simplemente estaría sonrojado mientras observaba toda la situación. Por otro lado Alice y Noel observaría la situación con una mirada fría pero ninguna diría una sola palabra. El padre de Loya analizaría que las mujeres al lado de su hijo son muy poderosas y él definitivamente va a ser asesinado en algún momento en su futuro pero alguien tan arrogante estaba dispuesta a hacer eso solo por su hijo y era grandioso. Este le pediría que se levante diciéndole que no objetaría a su relación con su hijo, pero al mismo tiempo no la aprobaba. Esto dejaría desconcertada a Charlotte. Volvemos al momento de la cena y Loya estaría preguntándose si Noel aún le estaba dando vueltas al asunto porque notó la transformación de Charlotte y lo comparó con ella que es tan dominante. Loya tomaría la palabra y le preguntaría qué acerca de qué estaba pensando tanto y ella sabía qué tipo de persona era desde el inicio, y si acaso seguía siendo ella si cambia.
quien es basado en las opiniones de las personas, Noel daría una leve sonrisa en señal de aprobación y le diría que tienes razón y esa no es una característica suya, y bajo la mesa estaría pisando fuertemente al protagonista, el cual le pedía que deje de hacerlo. Noel le respondería que si no necesitaba que cambie debían hacer lo que siempre hacen en ese momento, y tintaría su dedo con vino, procediendo a probarlo lentamente y mientras lo miraba fijamente, y le acercaría su dedo diciéndole que era muy dulce y debería ser bueno. El protagonista no sabría cómo reaccionar, quedándose un momento pasmado, pero de mala gana diría que solo lo haría esa vez, procediendo a lamer el dedo que Noel había extendido hacia su boca. Esta acción haría que Noel se emocione de gran manera, y el protagonista muy sonrojado le diría que es suficiente. Noel, mientras saboreaba sus labios, le diría que era hora de su recompensa, y procedería a besarlo sin que éste pudiera hacer nada para oponerse. Tiempo después el protagonista en su habitación diría que había dicho eso porque quería que fuera ella misma, pero eso también la motivó para que sigan con sus pasatiempos. Y debía rechazarla inmediatamente, no debía dejarla continuar. Pero, por suerte, su inmortalidad fue borrada después de que Noel lo purificara con su hechizo, y ahora solo tiene una última tarea por hacer. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, y quiero mandarle un saludo a mi querido amigo Josué Márquez 942, gracias por tu apoyo. Y quiero agradecerle a este amigo Alejandro Pérez por sus super gracias. Muchas gracias a todos por su apoyo y por disfrutar de mi contenido, eso me pone muy feliz. Gracias.